cámara el libro que no hay que comprar. Básicamente yo recomiendo no comprar este libro, no hagan lo que hice yo, me costó 15 euros, no quiero ni saber cuánto está el euro, pero esto está resalado, ¿no? Bueno, esto es lo que no hay que comprar. Quiero que ustedes me cuenten por qué, más acá, Más cerquita tuya. más cerquita mía, en las tetas me lo pongo. ¿Por qué no hay que comprar este libro? Cuéntenme ustedes y yo también les voy a contar por qué este libro no hay que comprarlo. Si ustedes piensan que sí hay que comprarlo, pueden decirlo ahora, pero no las voy a creer. A mí como que me dio mucha vergüenza ajena. Entonces no lo compraría. Mira, no es un argumento válido, pero es un argumento. Es y no es. Es como Gorgias. Es y no es un argumento válido, porque es un argumento válido en tanto que es tu sensibilidad y tu autopercepción y todo eso, sí que es válido. Pero a nivel contenido claro, hay que justificar porque te dio vergüenza ajena. A mí también me da vergüenza ajena, pero me refería a, por ejemplo, tiro así un datito que estuvimos estudiando todo este tiempo y que me parece que por ahí venía Nieves cuando decía, ¿por qué nos diste este libro? Bueno, primero porque los quiero torturar, como siempre, por todo el mal que ustedes me hacen. Recuérdenme que les tengo que leer un mensaje de una persona para que ustedes se den cuenta con lo que yo lidio y comprendan mi mal humor permanente. Sí, para que entiendan cuánto de yo recibo de esto por semana y para que entiendan. Recuerden eso. Pero me refería a un argumento. Estuvimos estudiando mucho pensamiento decolonial y mucha mujer no occidental que estuvo produciendo, ¿no? Algunas de ustedes más, otras menos. Por ejemplo, es un libro absolutamente colonial que niega ser colonial. Es básicamente una representación de lo que el feminismo se ha convertido en la actualidad, que dice ser un movimiento de emancipación y liberación con toda la problemática que eso supone, ¿no? Que ya sabemos que eso ya es problemático, pero vamos a concérselo un segundo. Le pasa lo mismo que le pasa al feminismo llamado así occidental, se autopercibe como liberador y emancipador, cuando en realidad ¿de qué habla? De maternidad responsable, del deseo materno. Supongo que han visto la campaña contra la trombofilia, no sé cómo se llama, si no, vayan y véanla porque es insuperable. Es insuperable. Bueno, eso, básicamente. Vayamos por ahí, por el mundo colonial o decolonial. ¿Qué pescaron de eso? Bueno, de entrada está medio tapada la bombi, pero lo paso, ya me tomé el primero, el resto alguien se encarga de cebar. Empieza hablando de eso, ¿no? Sí, mira, lo primero, yo creo que no les di la introducción, el prólogo, ¿no? No, vale, no importa, pero yo sí lo leí, porque obvio lo tengo que leer yo de la clase, pero les voy a mostrar esto. Como el libro empieza así, ¿está muy tapada? No tanto, ¿eh? Bueno, les voy a mostrar. No tienen el prólogo, pero para que vean cómo empieza el libro, no es ocioso. Lo leo. Esto es la página 5, ustedes no la tienen, mejor, porque si no estarían más amargadas que gastaron más plata en fotocopia. Las mujeres y otras identidades de género han sido borradas de estos universos, dejando en suspenso incontables sueños, deseos y desarrollos de nuestras tecnologías. Las analógicas, las digitales, las binarias y las que nunca quisieron serlo, las ancestrales, las obsoletas y adormiladas, las disruptivas, las de los cuidados, las que permiten reinvertirte sola o acompañada por tus amigas. Y dice, los ordenadores habrían debido llamarse ordenadoras, en femenino. Muy bien, pero si así se llama acá, claro, la señora es española, no lo sabe. Claro, ese es el problema. Si viviera en otro lado, sabría que en otras partes del mundo, donde también se habla español, lugares que hablamos lo que hablamos porque ellos nos invadieron, básicamente, se dice computadora. Entonces esto ya pasó. Tienen que saberlo, dice, podrían haberlo llamado, un filólogo les recomendó llamarlo ordenatrices en femenino, ya se llama computadora. Bueno, no sería un problema, porque vos podrías decir no me enteré, no tenés por qué saber lo que se habla en esta parte del mundo, ponele, no tenés por qué. El problema tiene que ver con esto, pero las cyborg, las brujas, las feministas, lesbianas, chicanas, indígenas, negras, marrones, intersexuales están creando puntos de encuentro e inflexión, moviendo el mundo de su eje como siempre han hecho. Claro, es un puro enunciado. Es como a alguien le dijo que si pone muchos epítetos, muchos adjetivos calificativos atrás de algo, entonces es pensamiento decolonial, pero no puede ser una operación mínima del pensamiento decolonial, que es más o menos enterarte que hay un montón de variedades lingüísticas de esta porquería que hablamos que se llama español. Y que no todo el mundo habla español neutro o lo que la RAE enseña. Eso es básicamente como un poquitito de coherencia interna.
sea, hace lo mismo que dice que hace el hombre blanco. Es el neutro es el europeo, el occidente. Exacto. Y para la gente que es hispanoparlante, el neutro es la RAE. Y el neutro es esto, lo que hacen las señoras allá. Luego cita un montón de gente que ustedes la pueden googlear, como locas del coño, que son abolicionistas, TERFs, por decirte algo. Entonces, no sería un problema. ¿Por qué no citar una TERF? El problema, lo vuelvo a decir, en el prólogo hablas de... a ver, este libro, vamos a decir las cosas como son, si este libro hubiera sido publicado en Argentina, la editorial se llamaría Futuro Rock. No es delito decir eso todavía, ¿no? Bueno, básicamente, es ese tipo de libro, o Planeta. Sería ese tipo de libros. Lo que pasa es que, bueno, tiene mejor marketing, ponele, tiene mejor packaging, pero es eso. Es ese tipo de libros, de operaciones internas, es descarado, ya habrán visto. Todo esto que estoy diciendo está ahí para quien lo quiera ver. Digo, ya son descaradas las operaciones. ¿Vieron la suscripción a página 12, no? Lo dice declaradamente página 12. Vos te podés suscribir, no me acuerdo porque suma. ¿Y qué hace? ¿300p? Nada, un regalo. Por 300p que conseguimos. ¿Qué nos dan por 300p? ¿Cómo? Nos dan acceso a material primero. Se empiezan a poner la gorrita con quién accede a qué materiales intangibles. Entonces hay contenidos exclusivos, como Patreon. Muy bien. Entonces, hay gente que tiene la exclusividad para... Bueno, igual nada, no se pierde nada. Miss Bolivia hablando, ponele. Pero bueno, hay gente que flasha con eso. Lo que es interesante es el mecanismo de hay gente que está excluida y gente que no está excluida. O sea, quienes tienen la suscripción no está excluida y gente que no tiene la suscripción, bueno, queda fuera. Luego, te reconocen, lo dice, que te reconocen. Hay como una especie de reconocimiento. Que si es un diario, suponemos que el reconocimiento será en forma de mención, nota... algún tipo de cosa. Pero el ranking. Claro, entonces hay una serie de operaciones, bueno, es ese tipo de material. Es para las suscriptoras de Locas del Coño, Pícara, en fin, gente que, bueno, es muy discutible sus posicionamientos, es muy refutable y que luego son operaciones marketineras de feminismo blanco. El feminismo, si uno tuviera que decir dónde vuelve a comenzar en el mundo hispanoparlante, advenimiento del feminismo blanco, nenón, merch del bien, buenista, bueno, empieza ahí. Hay gente que sabe que cada tanto tiene que publicar alguna cosa de alguna escritora afrodescendiente o marrón o como se dice ahora o algo, pero que en realidad son las mismas señoras de siempre, rancias. Sí, además no deja de hablar en términos de mujeres todo el tiempo. Y al final derrapa y dice, están dejando a la mitad de la humanidad afuera del cine. Sí. Se preocupa mucho por eso también, por la cultura pop y la cuestión de la visibilización también. Sí. Como que no lo problematiza, creo que no lo dice explícitamente, pero como que lo ve como algo bueno y que va a ayudar a la liberación de esta gente, ¿no? Sí, Como algo bueno per se. Sí. O sea, Sí. Como muy moralista. Sí, incluso yo no soy devota de la escuela de Frankfurt, que separa la industria cultural de lo que sería la cultura, la estética verdadera y legítima. No obstante, ni siquiera es un planteamiento a lo Benjamin, que es un poco menos rancio que la escuela de Frankfurt, pero que la escuela de Frankfurt deriva de él. En el sentido, Benjamin también creyó que algo que hoy deriva en la cultura pop, que hizo nacer la cultura pop, era buena per se. Benjamin también creía que cuando los obreros se vieran en las pantallas del cine, masivamente, porque iban a poder ir al cine de manera masiva, democrática, y se vieran ahí representados, iban a hacer la revolución. Y hoy sabemos que no. No obstante, él no hablaba de como dice Mati, la cultura pop sin ningún tipo de cuestionamiento, sin ningún tipo de crítica. O sea, si ejemplo, Wonder Woman está bien. Y Wonder Woman no está bien ni para la cultura pop, lo puedo demostrar. O sea, bien estaban los caños de Linda Hamilton en Terminator 2, que suerte que volvió vieja y sin botox, haciendo dominadas por primera vez en la pantalla. Toda la que hicimos deporte en algún momento pasamos esa película y dijimos queremos los caños de ella. Así, tum, tum, ¿entendés? O sea, por lo menos un poquito.
no sé, lo que quiero decir, no tiene el nivel de complejidad de Halberstam en masculinidades femeninas, hablando bien de Private Vasquez. ¿Se acuerdan del personaje de Alien 2, nuevamente? La primera lesbiana, irónica, marimacha, de la cultura pop del cine, así mainstream, que era más inteligente que los hombres. Por supuesto, es la primera que muere. ¿La mencionan? No. ¿De Alien? No, yo me acordaba de No eso, la mencionan. No la mencionan, no importa que no la mencionen, no tienen por qué. Lo que digo es que Halberstam no piensa que la cultura pop per se es buena, sino que dice, es una lectura anti-Frankfurt, de pensar, bueno, tal vez algo cada tanto en la cultura pop aparece, que si hay un posicionamiento, un punto epistemológico fuerte de donde leerlo, es interesante para adquirirlo. No sin crítica, porque yo ya te digo las críticas que vinieron. Lo que dice de Alien 2, Halberstam ahí en ese libro, que para mí es insoslayable, hay que leerlo, es esto, que es la primera vez que en la pantalla grande aparece un personaje de una lesbiana butch, que es más poderosa que los hombres, más inteligente. Y que es la primera vez que el cine representa una lesbiana que no es vergonzante, no es el pozo de la soledad. La novela de Radcliffe Cole que después llegó a la pantalla. Que no es un dechado de tristeza, pena, que no anda escondida llorando diciendo qué terrible la vida. No. Digo, la escena maravillosa que todo el mundo recuerda y que Halberstam menciona en el libro es el momento cuando la soldado Vázquez hacen un viaje intergaláctico. Spoileo un poco, hacen un viaje intergaláctico, o sea, miles de años luz, y lo primero que hace cuando sale de su cápsula se pone a hacer flexiones de brazo y dominadas. Y entonces pasa otro soldado, y le dice, Vázquez, ¿nunca te confundieron con un hombre? Y Vázquez contesta, no, ¿y a vos? Bueno, y así y tiene el arma más grande, ¿viste? La que lleva el arma más grande, la que tiene los ovarios mejor puestos. Bueno, por supuesto, ¿cuáles son las críticas? Que la actriz no era chicana, era judía, o sea que la pintaron un poquito, porque vieron que es más bien oscurita, entonces la mandaron a tomar sol, a la cama solar, y volvió. Que se parece bastante, claro, pues se nota menos, porque al ser chicana se nota menos, pero se parece bastante al ya viejo conocido, transexuales y somos cis y el largo etcétera, que ya sabemos que nunca va a cambiar, porque el mundo de la actuación tiene sus estrategias para que eso no cambie. Bueno, y luego la otra crítica, que es obvio, es autoevidente, es una soldado, es una marín norteamericana, y mucha gente se le mojó la entrepierna con ser marín norteamericana. Hubiera estado, no sé, mejor que fuera, no sé, cualquier otra cosa que no fuera un marín norteamericano. Eso mismo, pero no marín norteamericano. Ejemplo, que no es una lesbiana butch, pero no es una lesbiana femme, o tal vez una soft femme, todas esas subidentidades y subculturas que hay en Estados Unidos, deben haber visto creo que es de los Wachowski, una peli llamada Bound, no sé cómo se tradujo en Argentina. ¿La conocen? Que ellas, bueno, son vecinas, y una es la chica de la mafia, pero en realidad es hiper lesbiana y se hace amiga de una que es albañila, y bueno, matan al chongo entre las dos, un peliculón. Bueno, y esa lesbiana también es muy interesante, la marimacha, la que es menos femenina. ¿Cómo se llama? Bound, B-O-U-N-D. Puedo decir mal porque yo viste que yo digo todo mal en los videos. Nada, las cosas que pasan. Pero esa lesbiana es muy interesante también. Las dos. El de la FEM también es muy interesante. Porque se hace pasar por hetero. Y en realidad es una lesbiana que está tratando de estafar a un estafador. Y lo logran. Juntas. Entonces, vuelvo a lo de la cultura pop, retomando esto que vos decías, que me parece muy rico. El tema no es cultura pop sí, cultura pop no, como hace Frankfurt, diciendo, bueno, eso es industria cultural, lo tiramos, todos pochocleros, no sirve para nada, solo miremos, no sé, Tarkovsky, solo Godard. Nadie nunca vio una película de Godard de Tarkovsky, vamos a decir las cosas como son, porque son un embole. Sí, son un embole. Claro que sí, nada, no sirve para nada, ya a esta altura. Es un embole, es como mirar las películas de Tristan Bauer. Tristan Bauer debe haber visto eso. No, Tierra Arrasada, qué loco, ¿no? En 5 minutos la tenían hecha. Pensar, qué loco, rarísimo. Bueno, en fin. El tema no es cultura pop sí, cultura pop no, sino no tomarla de manera crítica sin ninguna sustancia. Que solo pensar en el porcentaje, es decir, porque en un momento te lloran los porcentajes.
Sí. Ah, Y eso 14%. solo por... Es como Es la ley de cupo. la ley de cupo. Claro. Me pensé en eso. ¿Qué querés? Cupo cine. Cupo de Sí, cine. es la ley de cupo. femenino, Vida de sí. cupo trans, parece. Bueno, lo Lo dice, ¿no? Lo dice, vamos a saltar un poquito, no sé dónde lo tengo anotado, pero lo dice, a mí me parece, no sé si se los digo, porque yo leo todo el libro y después me olvido. Esperen que lo tengo que buscar, pero básicamente hay como una suerte de test. Sí, ¿Cómo se Ah, llama? sí. De Leche. 3.47. 347. Bueno, No, 2.47. Claro, cuando mirás una peli para darte cuenta. 247. Bueno, esto es lo que no puede pasar. El test de Bechdel, esto se parece bastante a la censura. Digo, la censura opera de esta manera. Una no puede pretender la libertad operando con la censura. Después le podemos cambiar el paradigma, pero son los mismos, es el mismo apoyo de la censura. ¿Cómo se censura un material? Bueno, se hace una listita de lo que no tiene que aparecer en la película, entonces esa no va. Así funcionaba y debe... Ahora ha adquirido otras maneras de funcionar la censura en la Argentina, pero así ha funcionado la censura durante la última dictadura militar. O sea, se aparecían... Por eso también, doy un ejemplo. Hay una peli que pasó el franquismo y nunca nadie entendió, no me acuerdo del director, pero la peli se llama El Verdugo. Pero después no hablaba realmente, es una peli que pasó en el franquismo, no, es como la vida privada de un verdugo, de un chabón que se dedicaba a ejecutar gente. Bueno, como si pensáramos la canción de Charlie, la de los dinosaurios, pasó la censura, no la entendieron, la pasó, plum. Bueno, a lo que voy es que esto, pensar, en la película salen al menos 2 personajes femeninos. Bueno, podría actuar Amalia Granata. No es garantía de nada. No sé, Mirta Legrand y Amalia Granata. Vamos a pensar. Luego, estos personajes hablan entre ellas en algún momento. Seguimos, podrían hablar entre ellas Amalia. Y su conversación trata de algo que no sea un hombre. Amalia no habla de hombres, habla de aborto y de que las mujeres las van a seguir violando. Nada. Entonces pasó la censura. Amalia, ya está. Listo, buenísimo. Y como No que se bueno, puede, ¿no? no se puede ver una película o analizarla pensando en eso. Esta regla no se limita solo a relaciones románticas, sino a cualquier conversación que implique un hombre. No, Se hizo trans, Cualquier por un lado, ¿no? Se hizo trans. Y luego pienso en Bound, donde están toda la película, estas dos, tramando cómo deshacerse del mafioso y llevarse la guita. Lo que quieren es llevarse la guita. Las chabonas se unen para levantarla al pala. Toda la película se la pasan hablando porque tienen que hacerlo cagar, tienen que entender. Entonces ya no hubiera pasado el test de Bechdel. Porque hay un ítem que es no van a hablar de un hombre que no lo pasa. No se puede pensar una película con un punteo de lo que tiene que aparecer, entonces hablamos de la peli. Debe haber más, que no están en este test, pero debe haber otros test, como por ejemplo si la directora es mujer, por ejemplo. Bueno, eso no es análisis cultural ni ninguna bosta. Eso es la fachogresía. ¿Quieren un ejemplo de fachogresía? Es esto. También porque hay... no Moreno solo- sabe que lo están filmando. Entra, ¿no? En cuadro, porque él sabe, él sabe. No entra. Él sabe. Tenés que estar más acá. También porque hay películas o libros o materiales que no cumplen estas directivas y son más feministas o dan un discurso mucho más... Yo te digo lo que yo Feminista que- pienso lo que pienso de los hechos artísticos. O sea, que es muy difícil de definir un hecho artístico, porque ¿qué es un hecho artístico? Tampoco es un per se, no es un para sí, no es en sí ni para sí. Un hecho artístico es una situación, un Sí. cuerpo. Yo creo que hay gente con postulados, prácticas de... que no es lo mismo, con enunciados, postulados y o prácticas de vida que es feminista, que produce hechos artísticos. No sé qué es el arte feminista. En principio parece algo bastante mal hecho que no desautomatiza la percepción. Si me pongo a pensar cómo prendió la última expresión cultural del feminismo, cómo prendió como un reguero de pólvora. Importante la comparación, porque una comparación no es la realidad. Es una comparación, es una figura de la retórica que está dentro del mundo de las imágenes y las metáforas. Por eso se llama comparación. Entonces, si yo me pongo a pensar la última producción, bueno, te diría que entonces es mejor dejar de hacer arte feminista. Es como, porque
ningún hecho artístico se replica de una manera tan viral en lugares que incluso son contrapuestos, hasta política e ideológicamente, que deberían ofenderse el uno con el otro, deberían provocarse, deberían hacerse saltar chispas de esa manera tan rápida. Y de hecho también podemos decir lo siguiente: ningún hecho artístico contracultural, desautomatizador de la percepción, que no sea una captura, a eso me refiero, produce de manera inmediata, lo conté, en 7 días, nada más y nada menos, es reapropiado por aquello que quiere atacar para producir cosas tipo Amalia Granata, que es lo que pasó con El violador eres tú. De hecho hay nuevas imágenes, tal vez no serán lo más difundido, no es lo que se ha visto, tomadas por gente que habla contra los saqueos, contra la primera línea, contra los encapuchados y contra la violencia en Chile. No bardeándolas, sino toma El violador eres tú y hace una performance cambiando un poco la letra. Y son declaradamente gente de la derecha. Declaradamente. Hablando contra todo lo que ha pasado en Chile en estos últimos días. En 7 días. Entonces vos ponete a pensar así. El Guernica. Por citar a algo, una le puede gustar más, menos. ¿Vos lo viste replicado por los fachos para hablar de algo? No. Justamente, el Guernica, habrá quien lo entienda, habrá quien no lo entienda, pero siempre va a ser una denuncia. Siempre. Esa es la verdad. Bueno, entonces, volviendo a lo mismo, a lo que estaba diciendo antes. Es muy difícil para mí definir qué es un hecho cultural o qué es un hecho artístico, no obstante yo no creo en el arte feminista, ni creo en la literatura feminista. Luego creo que Úrsula Le Guin era feminista, así se enunciaba, así escribía, así pensaba, y que hay cosas de su manera de pensar que se traspasan a su literatura y que vos decís, bueno, efectivamente es una lectora, así como era una lectora del anarquismo, básicamente. Y una la podría incluir entre sus cuadros políticos y sus teóricos y teóricas. En eso sí, estoy más de acuerdo. Y luego creo que es importante que la obra de arte se termina de construir en la instancia de la recepción, entonces que es muy importante que la persona que recibe la obra de arte pueda hacer una lectura, pero no puede ser acríticamente, no puede ser pensando en cupos, no puede ser pensado en ítems, tiene que ser como Halberstam. O sea, ¿qué es lo que significó la soldado, bueno, Ripley también, ¿no? Sea dicho de paso, la protagonista, el personaje de Sigourney Weaver, ¿qué significaron para la cultura popular esas dos mujeres? De hecho, Sigourney Weaver, era teniente, ¿no? Ripley. La teniente Ripley, bueno, no tiene, a lo largo de toda la saga, no tiene un nombre, no tiene un hijo, no se reproduce. Básicamente su mayor amor es el bicho ese. De hecho, en un momento se clona. Entonces se entremezcla. Bueno, entonces eso es susceptible de tener análisis interespecies, de tener análisis feministas, de tener análisis contraculturales a pesar de ser mainstream. Pero uno no podría decir, bueno, ¿cumple con que estas dos mujeres no se juntan a hablar de un hombre? No necesariamente eso garantiza nada. Y luego, por supuesto, yo tengo otra lectura de las cosas, porque en el mundo antiguo se ha perdido la cultura. Tenemos solo un 10% de lo que era la cultura del mundo antiguo del Mediterráneo. Se han perdido cosas que deben ser de un valor insoslayable, se han perdido para siempre, no van a volver. Entonces hay que tener mucho cuidado con los recortes, con las elecciones. Esto sí, esto no. Una cosa es que yo diga, no hay que leer este libro, que es casi una provocación. Bueno, en realidad no dije no hay que leerlo, no hay que comprarlo. Si usted lo consigue por otros medios, de repente goza y perversamente con el libro. El tema es no gastarse los 15 euros, que es no hagan eso que hice yo, que es un horror. Pero hay que tener cuidado con los recortes, porque en los recortes es como se van perdiendo ciertas producciones. El ejemplo es Spotify. Y muchas de ustedes que no han nacido en el mundo, yo nací en el mundo del cassette, imagínense, cassette y vinilo era mi mundo, luego hubo CD y luego hubo buscar en sitios, hubo Pirate Bay, hubo Torrent, en fin. Con Spotify eso no está más y hay un montón de gente que no está en Spotify. Ejemplo. Y se va a perder en el mar de los sargazos, porque tal vez algunas eran bandas muy underground o
muy que tuvieron su chispazo, su llamarada y luego nadie los conoce, una banda disuelta, no subió ahí Spotify y ya está. Entonces es problemático este recorte. Además de que es problemático, como les decía antes, es incoherente con su propio presupuesto, que ustedes no lo tienen, pero que está puesto en el prólogo. O sea, el prólogo arranca diciendo que va a hacer algo que después el libro no cumple. Entonces, ya lo han denunciado las musulmanas in extenso, ya le han pegado con un palo a la interseccionalidad, porque la interseccionalidad es sencillamente es el bingo de la opresión, las olimpiadas de la opresión. Y eso es solo enunciativa, no produce ningún tipo de nada. Pero si vas a enunciar eso, luego queremos que hagas algo con eso. Si vas a hablar de las brujas, las lesbianas, las marimachas, las trans, los trans, les trans, las chicanas, las marrones, las negras, bueno, queremos que hagas algo. Por ejemplo, enterarte que en otras partes del mundo hispanoparlante la computadora es mujer. Que igual tampoco es así, porque el género, no sé si alguna vez lo hemos visto, si no lo vemos ahora. Una de las confusiones grandes que tenemos con esta supuesta apropiación del lenguaje desautomatizadora, yo no soy amiga de la RAE ni mucho menos, pero por otros motivos que no son en general lo que hace estallarle la cabeza al feminismo mainstream. Pero no todo el género es motivado. Motivado quiere decir que vos tenés el gato la gata, el pato la pata. Muy bien, pero la mesa no es mujer, eso es género inmotivado. Y eso es algo que lo sabe cualquier persona que estudie un poquito de lingüística. La mesa es mujer y tiene razones, porque el lenguaje es arbitrario, tiene razones históricas para tener un género femenino, pero eso no denota nada del mundo de la feminidad o de la mujer o de la nada. Quedó en eso, vayan a saber por qué, lo tiene que estudiar históricamente, cómo evoluciona el lenguaje. Pero no tiene que ver con que, no sé, yo que tengo conchita apoyé anteojos acá. Y entonces se hizo mujer la mesa. Eso es género inmotivado, la silla. Piensen en una cosa así de neutra como la silla. La silla la usa todo el mundo, independientemente del género. Y entonces, ¿por qué la silla es femenina? Bueno, hay razones históricas de la evolución del lenguaje para que tenga género femenino, pero ese género femenino no denota siempre, de manera unívoca, sexo. Ni por supuesto no género, género en el sentido de género como construcción política. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso también yo siempre digo lo mismo, hay que tener cuidado en esas supuestas reapropiaciones y chistes, porque a veces, bueno, claro, la gente es tan ignorante que esto no produce ningún efecto, pero se producen efectos. Ejemplo, creo que lo he dicho, la grupa. Mirá, la cuerpa todavía compro, tal vez a mí no me gusta, pero todavía compro. ¿Cuál es la diferencia entre la cuerpa y la grupa? La grupa existe como palabra, es la parte de atrás de una yegua. Entonces se ha utilizado en toda la literatura porno, la traducción de la literatura porno del siglo XIX y principio del siglo XX, para hablar de las caderas y el culo. Te vas a encontrar con cantidad de literatura que traduce porno, semiporno, porno y no sé, todavía te encontrás con algún Bukowski, esos bien ibéricos, la máquina de follar, por ejemplo, las traducciones esas que andan por ahí, creo que son de Tusquets, no me acuerdo, de Anagrama. Te encontrás con una grupa. No está hablando de la colectiva ni de la cuerpa, está hablando de una palabra que existe. Entonces, donde vos pones una palabra que ya existe, querés decir en femenino, la grupa, y pones ahí la grupa, hay un montón de gente que se le ve. A mí se me viene a la cabeza la parte de atrás de un caballo y, no sé, Fanny Hill, que es una novela porno del siglo XIX, por ejemplo, lo que a mí se me viene a la cabeza. Como no funciona el chiste. Para que funcione el chiste, la palabra no tiene que existir. Si existe, pensás otra cosa. Más allá de cualquier debate del lenguaje inclusivo, que siempre la pregunta que aparece la palabra inclusión, ¿cuál tiene que ser la pregunta que uno se hace? ¿Incluidos a dónde? Exacto, a ver si queremos. Porque hay un peligrón ahí. ¿Viste? Va a decir, perdón, me avisa dónde nos van a incluir porque de repente no queremos que nos incluyan ahí. Y mundo. Ahora sí, podemos volver. Entonces, la interseccionalidad es solo un enunciado. Luego, quería leer algunas cosas. La página 18 sí la tienen, ¿no? Les habrá... Me voy un segundo y vuelvo. ¿No la tienen? ¿Por qué? Sí. No, 37. 18 no empieza. Bueno, no importa, yo te la voy a leer igual, porque les va a encantar. Les va a encantar y no se pueden perder este momentazo. Bueno, les va a encantar.
No, se ve que le seleccioné las partes que menos conflictivas. Necesito moverme, Moreno. Bueno, en fin, pero hay partes peores, que es esta, la 18. Bueno, está hablando de cómo comienza el internet, cómo comienzan los foros de internet, del primer foro de internet allá lejos y hace tiempo. Y dice lo siguiente, está hablando de los hombres, está hablando de las violaciones, se hace las siguientes preguntas: ¿qué soluciones ha aportado nuestra sociedad real después de asesinatos y violaciones reales? ¿Cuántos cuestionamientos y debates reales se han implementado tras esos actos? Y acá agrega, igual, no todos los hombres son asesinos, igual, no todos los violadores o acosadores, pero lo que sí es cierto es que la práctica totalidad de actos violentos hacia el resto de seres vivientes son perpetrados por hombres. Queremos entender por qué se producen y cómo podemos ponerle fin. Nos parece genial que en los últimos años el feminismo haya conseguido impregnar el discurso de masas, aunque haya sido de forma meramente estética. Entonces, ¿qué problemas hay acá? Bueno, lo primero es el not all men. No todos los hombres son asesinos. Es como decir, no todos los blancos son malos. Es verdad, yo soy bastante, en algunas regiones, por ejemplo en esta, bastante privilegiada. No obstante, no es cierto que una no se beneficia de un régimen de opresión que ataca a alguien más, por ejemplo, o perjudica a alguien más. Eso es lo que estamos discutiendo. Si no, ni lo discutiríamos. ¿Qué vamos a discutir? Que, ay, no nos violó, bueno, gracias. No, bueno, eso es lo que hay que hacer, ¿entendés? Que estamos agradeciendo vasos de agua. No se agradece un vaso de agua, es lo que hay que darle a la gente. Se lo agradece, pero no es verdad. Lo agradecen porque son amables, como dicen buen día. No le desean a nadie el buen día. Solo están saludando. Bueno, esto es igual. Y esto de que nos parece genial, ni les puedo decir lo que me parece a mí, una frase de un libro que comienza con nos parece genial, o sea, la frase de un libro que se propone como ensayo y que empieza con nos parece genial. Ajá, mira qué importante lo que te parece. Fundamental. Nos parece genial que haya conseguido impregnar el discurso de masas. Hay, como decía Mateo, hay cantidad de material, cantidad de lecturas contra el discurso de masas, hablando de lo que significa la masividad y la masificación. Si vos te va a parecer genial que haya impregnado el discurso de masas, lo mínimo que quiero es un desarrollo, no sé. Todos los posmodernos hablan, no sé, Lipovetsky habla de eso, vayan y léanlo. Y lo ponen acá, señoras. O sea, no puede decir me parece genial y ya está. Sí. ¿Se entiende lo que estoy intentando mostrarles? Bueno. Y después habla como de manera homogénea, porque viste que te dice las chicas, las negras, las blancas, y habla de manera homogénea como si todos estuviéramos pensando igual, si todos estuviéramos del mismo lado, que todos somos iguales. Y como si todas pudiéramos ser publicadas de esta manera. Sí. Como si esto fuera producto del mérito, que yo ya estoy cansada de esto, como siglo XXI, 2020 prácticamente, y la gente cree que si uno se esfuerza mucho y practica mucho, le van a publicar un libro así, realmente. Bueno, así que eso forma parte de la homogenización que tiene que ver con la industria de la meritocracia. Entre otras. ¿Qué ibas a decir? Bueno. ¿Qué es un incel? Vamos a ir. Celibes. Tengo una amiga que me dice que no tengo que hablar de esto porque no existen realmente en Argentina, no existen de manera contundente como en otra parte del mundo y que los vamos a producir si hablamos. Pero bueno, tenemos que hablar del libro. Pero no son un existen movimiento grupos, organizado claro, en Argentina, aún. pero Tal vez se produzcan a partir de este video. están tipo, por lo menos creo yo, encarnados en los libertarios, ¿viste? Tipo Milei, ¿vos decís Laje. que Agustín Laje no coge? No sabe, no contestar. Milei tiene un amorío con alguien. Alguien tiene relación. Como claro, sí, no serían incels, serían como men rights activists. Exacto, los alt-wing, Claro. que es la derecha alternativa. ¿Saben que se produjo esa nefastez en el norte económico? Claro, porque hay muchos tipos. Esto es lo que la gente no se da cuenta. Que la derecha es como Palermo. Empieza en algún lugar de la avenida Cabildo y termina acá. Y todo es Palermo para las inmobiliarias cuando te tienen que cobrar el alquiler o te tienen que vender un departamento. Todo es Palermo, por cualquier lado. Bueno,
Entonces, están estos, yo no los conozco bien, no entiendo bien, pero estoy mirando, no, ni los incels ni los Alwyn, porque no es algo que realmente me interese, pero en Estados Unidos son toda una tendencia y demás. No, me gustan los fascistas de siempre, de toda la vida, me gusta atacarlos, sonó malísimo, edítalo. Esto me lo van a sacar de contexto, como todo lo otro, y va a volarme memes así diciendo, le gustan los fascistas. Que diga lo que quieran, yo nadie se lo cree. A esta altura. Una remera con tu cara que... Me gustan los fascistas. Yo estoy esperando. Me gustan que los me fascistas de antes. los que estaban bien vestidos, los que la ropa se la hacía Hugo Boss, no todos estos tilingos. Que si me va a venir a atacar, que sepa lo que es. Claro, con internet, gente con acceso a internet. Ah, que la ropa te la haga Hugo Boss. Un diseñador de verdad que te diseñe las cosas. Si me vas a venir a meter en una cámara de gas. Ropa de feria. Claro, que ropa vintage de feria, todas unas tilingas ahí mal vestidas. Por supuesto que no. Les decía, los Alwyn son como una derecha alternativa, usualmente conocidos como libertarios, que libertarios en inglés no es lo mismo que libertario acá. Libertario quiere decir como son antiestado, pero no sé, que creen que el mercado se regula solo y que tenemos que manejarnos por el mercado, y no son anticapitalistas y no son antisistema. Eso los anarcocapitalistas, Eso ponele. sería. Se llaman así. Me O parece algunos terrible. se han denominado así. ¿Por La qué? gente que todavía tenemos un corazón, un pequeño corazón ácrata, nos da un poco de impresión, pero bueno, Él dijo liberal. ya nada tiene sentido, con lo cual que estalle todo por los aires, y si le querés decir anarcocapitalista, le digamos, porque total, Claro. nada tiene sentido. No digas Pero que Milei los es incels libertario, pertenecen en buena medida. Les recomiendo un video, si quieren ver esto y quieren enterarse, busquen a una influencer, youtuber maravillosa, una señora trans divina, la más mejor, la más espléndida, que se llama, los videos se llaman ContraPoints. Ponen ContraPoints, están traducidos, no teman, ContraPoints, y ponen incels. Y ella les explica todo, y más allá. Sí, son buenísimos. Son buenísimos, yo la quiero conocer. Sí, ustedes hagan una campaña para que yo conozca a esa ¿De chica dónde es? de Estados Es Unidos. Yanks. Hay que pagarme el pasaje. O a ella acá. No, a traerlo. No, es maravillosa. Y tiene ese video sobre los incels y que, bueno, nada. Muy bien editados. ¿Qué son? ¿Qué son? No, no sé, pero siento que los ignoraría, como que no hablaría no les daría cabida. Te dio impresión. Sí, sí. Te dio un poquito de impresión los incels. Ahora te va a dar más impresión. No, no ¿Qué son? Dale, a ver, ¿qué son los incels? Son los que se dicen involuntariamente célibes. Muy bien, célibes involuntarios. ¿Por qué son involuntariamente? Porque son gente reaccionable. Son tipo chabones que tipo no tienen... Son nada. señoros cis Sí, ¿Qué? son hombres cis que que son... no la ponen. Claro. Y una diría, señor, usted vive en el patriarcado, en el mundo del privilegio, en el capitalismo, abone los servicios correspondientes y tendrá su amor. Con amor vale más plata, ya lo sabemos, pero eventualmente, claro, no quieren pagar. Porque se lo merecen. Su Eso. derecho. Claro. Exacto. No quieren pagar porque nada. Pasen, sí. Además hay 7 mujeres por macho, así que están sobrando. ¿Por qué no están con ellos? Bueno, ¿y a quién culpan? A las mujeres. Y Al chat. feminismo. Al feminismo. Al feminismo culpan de que nadie se los quiera coger gratis. Nunca se ponen a pensar que tal vez no te quieren coger nadie te quiere coger gratis porque sos imbécil. Sí, ¿Por qué no da a coger gratis? Cualquier machirulo que coge gratis. Claro, porque nadie coge gratis. By the way, sea dicho de paso, luego hay tarifas que las cobra el restaurante. Y una diría, después me dan la plata a mí y yo me hago mi propia comida y mucho mejor, ¿no? Pero bueno, y un largo etcétera innumerable. Y usualmente, además del feminismo, culpan a cuestiones biologicistas desagradables, tipo cosas que tenemos todas y alguna vez hemos cogido. Como tener el mentón chiquito, que a mí me causa gracia, porque yo tengo cara de tortuga y no me va tan mal. Por ejemplo, tengo experiencia comprobable. Entonces, no es excusa. Hay un montón de gente con la mandíbula pequeña que no se sabe bien de qué planeta ha venido y de repente alguien alguna vez le ha hecho una gracia. Entonces no es excusa. O la muñeca chiquita. Hay un montón de chabones por ahí con las muñecas chiquitas. Ejemplo.
y alguna vez Me va bien. de repente, está bien, no me va. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Y ahí, finalmente, realmente podemos acusar a la corporalidad, en el sentido de eso, es como es lombrosiano, por decir algo. Es predisponer, es de pensar que hay una predisposición, que esto es lo que dice la señora de ContraPoints, por eso la recomiendo, es como suponer que hay una predisposición genética y biológica a un tendal de cuestiones. Bueno, es un movimiento deleznable. La verdad es que ser un movimiento deleznable no sería el problema. El problema de los incels es que... ¿Cuál es el problema de los incels? Quieren vengarse, ¿no? Lo hacen. Claro. Y Van lo a vengarse. hacen. Y lo que antes cierta atracción también. Como, no son tan... O sea, en la descripción vos lo lees y decís, estos rancios viven en el sótano de las madres, pero de repente están bastante organizados y hacen cosas medio turbias. Por ejemplo, los asesinatos masivos en escuelas de Estados Unidos, cada vez que aparece un tirador, así que Claro. como las balas y las pistolas se compran en Walmart, entonces está todo el mundo hasta la pija de pólvora, entonces cada tanto van, se meten en algún lugar, matan a toda la gente que está en el shopping, en fin. Ese es el problema de los incels, porque la verdad es que si vos te armás un andamiaje teórico, a esta altura de Rita Segato yo no puedo decir nada con las personas que se arman un andamiaje teórico súper sofisticado, improcedente, que no tiene ningún sentido, pero bueno, se lo arma para justificar que nadie te quiere porque sos un imbécil, básicamente. No sé. No conocieron, ¿cómo se llama este músico? Ya se arrepentir, fue muy famoso en su tiempo, creo que era escocés y no era inglés, a mí me encanta. Ian Dury tiene una canción muy famosa que es Sex and Drugs and Rock and Roll, la deben conocer. Tuvo polio, también le iba muy bien. Es la gracia de tener, cuando tenés un poquitito de onda, de repente te dan bola. Que es lo que le pasaba a Ian Dury, básicamente. Está lleno de músicos. Tenía las feos que- piernitas más cortas que el torso porque había tenido polio de chico. Él había nacido en un periodo donde no estaba inventada la vacuna contra la polio. Y bueno, en fin. El problema de los incels es que se organizan y salen a matar gente, usualmente mujeres. Y que la culpa de todos sus males y su fracaso sexual es el feminismo, sobre todo el feminismo. ¿Y qué quieren que les diga? El feminismo tiene la culpa, a esta altura ya lo sabemos, de un montón de cosas. De esa no. De esa no. Justo de esa no. De hecho, una podría decir, no voy a citar fuentes, ustedes ya los conocen, hasta el feminismo le pone garra a que no tolmen. Es como hace cosas para que uno le termine dando bola a los deleznables. Y perdone, disculpe, tenga paciencia, eduque gratis y largo, etcétera. No lo hizo siempre, el de ahora me refiero, no el de hace 30 o 40 años atrás. El de ahora le pone una onda, digo, hay avesadas pensadoras postcoloniales que hablan de que la mayor víctima del patriarcado es el hombre, por ejemplo. Sí, o con esto de estos discursos que son como que buscan no ofender, como no vayan a creer que estamos hablando de todos los hombres. No totalmente, Sí, no totalmente. en la Y que no página es una agresión 55. física, como una No, agresión no, personal. Pues las excesivas, como que parece que, no sé, tienes Sí. que pedir disculpas. como- Porque no estaba el Claro. prólogo, ¿Disculpa o como no? decía. ¿Cómo? En la 55 Muy habla bien. justamente de que en ningún caso esto de la destrucción del hombre, que Léelo. se habla dice, ¿Qué párrafo? es el tercer párrafo de la El que página empieza, 5, pero no obstante, el que dice, no, y lo encuentra, y perdón. sí. Dice, sin embargo, no del mismo modo en que lo está, bueno, no importa, más abajo, cuando el feminismo habla de la metáfora de destrucción del hombre, lo hace en términos de liberación de los clichés de comportamiento a los que se le somete. Ese gato. En Sí. ningún caso se habla de un ataque personal a quienes entran dentro de esta categoría. El ataque al que se somete ese hombre no es personal sino sistémico, ya que en realidad se trata de un patriarcado y sus consecuencias, cultura de violación, masculinidad tóxica, homofobia, etc. Bueno, no escrachen, chicas, que está mal porque son ataques violentos. De ahí para arriba nada entra en esta frase. No, Es y aparte es como que deja de lado el tema de está bien, entiendo. O sea que los pacos están violando a mansalva en Chile porque Claro. la estructura.
Claro, la estructura se vehiculiza a través de cuerpos, o sea, materialmente. Pero ese debate ya lo dio Althusser. Claro, o sea, es Ese como- debate ya se arrancaron las mechas los marxistas. Ya Marx, el Gramsci ya lo dio ese debate, si era estructural o superestructural. Ya lo entendimos. pero como Es todo el mundo superestructural olvida todo, también. volvés a... El eterno retorno, que sería hermoso que volviera distinto. ¿Qué está diciendo Nieves? Lo bajamos un cachito a tierra. ¿Qué está diciendo? No sé si Nieves, sino este texto, lo que trae, lo que podemos leer nosotras, ¿no? Corregime a ver si entendí bien. Básicamente lo que está diciendo acá, que la lucha no es contra el hombre, no es contra Cristian Aldana en particular, sino contra la industria del rock. Yo no podría estar más de acuerdo con eso. No obstante, también creo que, como vos bien decís, algún golpecito tiene que recibir alguien como Cris. Sí, y aparte porque... En principio por pasa- hacer mala música, estoy de acuerdo. Y luego No, por todo lo demás. Y además porque pasa siempre lo mismo, o sea, terminás disculpándote cuando no estás en un contexto en el que las mujeres estén saliendo con machetes en la mano a cortar miembros masculinos, no sé, para decir, bueno, estamos resarpadas, chicas, paren, a ver si no serían todos. Y cuando algo de ese talante pasa, que tampoco pasa así, No pasa, cuando algo ¿no? así muy pequeño que puede ser leído de esa manera ocurre, producto de estos enunciados salen los otros. Nadie la defiende, es culpable y punto. Claro, no quisimos ser literales, Exacto, en realidad es... exacto. Y la que, bueno, así están, Cultura de la así están las violación. cátedras de derecho, no sé acá, pero en Córdoba me dijeron, ya hablando de violencia de género inversa. Totalmente instalado, Debe como ser. lo escuchan. No me sorprendería. No, claro, que te va a sorprender. Sí, De hecho, sí. este libro... A ver, con hecho- perdón de Uría que se va a enojar por lo que digo, pero Córdoba es Irán, es Arabia Saudita, la verdad, vamos a decir las cosas como son, es Arabia Saudita, la facultad de, no sabes lo que es la facultad de Derecho, De derecha. de Derecha, la De facultad de Derecha. Derecha, ay me encanta, qué Ay, inclusiva, hablando la facultad de Derecha, hermoso. Género motivado. Ay, muy bien, la facultad de Derecha, sí, más motivado eso, claro. Pero efectivamente, es así. Sí, De hecho, el libro, cuando habla de los frikis, justamente está hablando de hombres que son víctimas de la propia idea de masculinidad a la que ellos no pueden, que no pueden alcanzar y que... no pueden porque son vagos. Porque como el capital erótico, esa idea hegemónica de la masculinidad hegemónica, es una construcción que se hace a punta de comidita y pesa. Entonces, no hay queja para lo que no se hace con el capital erótico, no es innato. No es como el capital social. Entonces, chiquis, si quieren ser chats, ese es el nombre que tiene el chongo heterosis hegemónico, vaya al gimnasio CrossFit, como hacen esos. No nacieron con ese cuerpo. Al nacer no tenían ese cuerpo. Nadie nace patoba. Se llega a hacerlo. Entonces, no hay lugar. No hay lugar. Es lo mismo que pasa con el capital erótico de ese talante, porque forma parte del capital erótico. Wanda Nara, poquito a poco, pasito a paso, terminó siendo la diosa que es en la actualidad, manejando un guachín 10 años menor que ella, que hizo cargo de los 3 pibes que tenía y manejándole los contratos millonarios, básicamente. Pero la Wandi Nara Hay fotos. que salió, claro, nadie registra archivo, ya lo dijo Real. La Wandi Nara que salió así a la luz por estar con Maradona, era como todas las señoras que le gustan a Maradona, no son hegemónicas, de la belleza hegemónica. A Maradona no le gustan las mujeres hegemónicas, lo Es sabemos más, todas. A ver, le está la frase, no sos fea, sos pobre. Exactamente, Y después me exactamente. Eso se produce, eso se moldea, Kardashian. lleva trabajo, efectivamente. Efectivamente. Y un largo etcétera. Incluso hasta a veces hasta con menos, con fuerza de voluntad. A veces con un poquito de fuerza de voluntad y privaciones. Yo no estoy recomendando que nadie las tenga, pero quiero decir, vos Sí, te pero bajás si el 10, modelo 15 es el kilitos, hegemónico, te listo. salís a correr todos los días un rato, haces una dieta libre de toda harina y carbohidrato y vas a ver cómo de repente estás un poco más cerca de la hegemonía. Entonces habrá quien no la necesite y habrá quien está ascendiendo en la escala social y necesita, bueno, llegar a donde está Wandita hoy, básicamente. Entonces no hay lugar. Eso que les pasa,
digo, a mí no me dan pena los hombres, ninguno. Entonces tampoco me dan pena con cosas que son tan... eso se resuelve. De hecho, en alguna parte, que ya no ni lo marqué, pero decía algo así como que si ellos no estuvieran enojados con las mujeres, sino con el capitalismo, qué sé yo, estarían de nuestro lado. Y es como que... ¿Quién los quiere de este lado? Que se queden ahí en su secta, solo saquen las armas. Mándenlos a una isla, enciérrenlos todos ahí. O hagamos una suerte de arena grecorromana, pero chats contra incels. Exacta. Tercera edición de la liga. ¿Qué te parece? Ponemos más incel porque es más difícil. Peleador de UFC contra incel. 1 cada 10. Si se organizan, se lo comen. Pero... Y también los cagamos de hambre. Ahí está. Para comer hay que cazar al peleador del UFC. Jaula. Lo tenés que salir a cazar. Pueden meterse de a 5. Pueden meterse a 5. 5 contra, no sé, contra un Johnny Bon Jones, que es uno que tiene el título doble ahí del UFC. Y bueno, 5 incels, a ver, que yo creo que el Johnny se los carga. Pero de repente, y abramos apuestas. ¿Quién los quiere acá? Yo no quiero esos ascos. No valen pistolas. No valen pistolas. Bueno, ¿cuáles? ¡Ah! Sí, ¿sabes por qué lo digo? Porque yo creo que en el fondo lo que les pasa a los incels es que gente torturada con no poder salir del closet de una manera ya desagradable. Ok. Básicamente le gustan mucho los hombres. Ah, ok. No lo veo por la... Yo no estoy nunca de acuerdo con esa idea de que en realidad odian a las mujeres porque les gustan los hombres. Odian a las mujeres porque todos los hombres odian a las mujeres. Las mujeres son odiadas en nuestra cultura, lo sabemos, eso es la definición de misoginia. Pero les gustan mucho los hombres. Por eso están todo el tiempo desarrollando teorías acerca de cómo se ven los chats. Sí, no tienen como todo una... Les gustan mucho los chats, a ellos les gustan los chats. Entre ellos, ¿no? Sí. Y están todo el tiempo hablando de su cuerpo y del cuerpo de los chats. Lo que les pasa a esos muchachos es que tienen que ser maricas pasivas, está todo bien. Si hay un lugar. Ricky Martin tiene un lugar para ellos. Luego, el odio que tienen a las mujeres es el odio que todo el mundo, hasta las propias mujeres, tienen en nuestra cultura. Vamos a decirlo, o sea, forma parte de eso. Nadie está exenta de ese odio, ni las feministas, ni nadie. Es algo que una tiene que trabajar y bueno, tiene también sus propios límites. Después hay gente que no colabora, como Amalia Granata. Sí. No está colaborando Amalia. Para que una no sea misógina, para que una no odie a todas las mujeres. No está colaborando, no está colaborando. Bueno, nada que pueda decir al respecto. Entonces, creo que en principio lo que les pasa es que les gustan mucho los muchachos. Ese tipo de muchachos, no cualquier muchacho. Le gusta Felicitaciones. le gusta ese tipo de hombres hegemónicos a ellos. A ellos les gustaría estar con un hombre así. No es tanto que una quisiera estar con ese hombre. Bueno, yo no me hago cargo, pero yo no soy una Stacy. Así que se llaman Stacy, las chicas hegemónicas. En el mundo incel. Bueno, entonces sabemos lo de los incel. Efectivamente, como estaba señalando ahí Nieves, es medio disparatado el análisis, porque es un análisis contemporizador, es un análisis ecuménico, es el análisis sobre el cual gente como Audre Lorde le ha advertido tanto a las mujeres, que una no tiene que hacer gratis la terrible tarea pedagógica de educar a su opresor, por lo menos no gratis, tal vez nunca. No, mirá, condescendiente. ¿Cómo te va a interesar que tu opresor se pase de bando? Que a ver, que una ya, no sé, es más, yo estoy en un momento muy que vuelta a enamorar de los ticum cuando todo está zozobrando y haciendo agua porque no queda nada. Al margen de, es una idea muy ticuniana, ¿no? De que lo que existe es el conflicto, casi como Descartes decía que lo que prueba la existencia es la duda, lo que prueba la existencia del yo, de un yo, es que se puede dudar. Bueno, yo diría que lo que prueba nuestra existencia es el conflicto. O sea, no existe una vida sin conflicto. Así que no sé con quién se quieren congraciar y que básicamente lo que está diciendo es que si no fueran blancos, de derecha, con privilegios, heterosis,
y no les gustara el capitalismo, entonces serían aliados, claro. No, por eso no lo son, porque son todo eso. Básicamente, o sea, señor, señora. Entonces es medio como un disparate. ¿Quién querría incluir a los incels en ninguna agrupación, en ningún movimiento, en ninguna nada? Pasa que la idea de inclusión la recorre todo el texto. Yo lo primero que dije. Pero vos podrías Van pensar por la alianzas inclusión. estratégicas, decir, bueno, vamos a establecer alianzas estratégicas sobre un determinado punto, ¿no? Imagínate, eso se podría plantear, una alianza estratégica. Pero ¿cómo vas a...? O sea, ¿Con quién? Claro. con el bando Ajá. directo Claro. del cual depende tu opresión, ¿Sabes y qué? además se arma y cada tanto sale a balacear gente. ¿Sabes qué pasa? Son tus parientes, son tus hermanos y son tus vecinos, porque desde donde ellas hablan, hay ahí un problema de clase también. Porque esa gente a la que esos hombres, a los que trata de entender, son sus hombres, para mí. O sea, como que también hay algo de eso, porque está hablando de hombres blancos, heteros, cis, y está hablando de un lugar, no está hablando de afro, no está hablando de latinos, está hablando... Exactamente, ellas diste en como un gran blancas. punto, diste en un gran punto. No está pidiendo, como han hecho las afrodescendientes, un poco, no está, las afrodescendientes nunca pidieron nada. Lo que le piden a las otras afrodescendientes y en parte a las feministas es el inmenso esfuerzo de comprensión, de entender que esa violencia machista afrodescendiente o indígena es producto de la conquista o de la opresión racial. No es per se. No es que negro malo, negro violador. No, no, no. Hay condiciones que tienen que ver con la supremacía blanca. Primero con la supremacía blanca. Es Angela Davis diciendo no quiero otro negro en prisión. Exacto. No es Angela Davis en Son obsoletas las prisiones, citando el caso de la mujer que no denuncia a su violador, la mujer negra que no denuncia al violador negro porque no quiere otro negro en prisión, porque sabe que las prisiones en Estados Unidos y probablemente en todas partes del mundo son básicamente la concatenación del sistema esclavista del siglo XIX que ya no da para más y lo pasaron a este nuevo sistema. Básicamente lo que no quiere es más negros esclavos, que no es lo mismo que decir sacrificarse, dejarse violar y sacrificarse, sencillamente así no se resuelve. No se resuelve, eso no es solución de nada, eso es el sistema blanco, que también la esclavista de ella no va a participar. Bueno, no es eso, exacto, diste la tecla. Que es, en un punto, lo que Adriana Guzmán y otras feministas indígenas en Bolivia salieron a decirle a todas estas mamarrachas cachivachas que ahora niegan lo que han puesto por escrito. Por suerte está por escrito, hay que hacerle captura porque eso después desaparece. Empezamos de nuevo. No hablamos mal de nadie. No, no. Solo cosas que ellas solo hayan publicado y que no se hayan encargado de borrar, y recuerden siempre tener sus archivos y guardar todas las capturas porque no es una pirámide de Egipto, no es Chichen Itza, la internet, entonces después desaparecen las cosas si uno no tiene la captura y no se replicó. No, claro, no es el código de Hammurabi y un largo etcétera, va a desaparecer. Entonces, y en general ellas también se encargan. Otra de las dificultades que tiene, entre muchas, este libro, tiene que ver con buscar siempre la culpa en el individuo, aunque diga lo contrario. Lo habrán notado. Como una idea de la vieja y querida idea de la responsabilidad individual, que es muy problemática. La idea de que si sos pobre es porque querés. Acá van a venir a decirme los incels que yo los culpé de no hacer CrossFit y que eso es achacarles la culpa individual, lo cual es absolutamente cierto, y para ustedes esto no aplica, queridos incels, solo aplica para los subalternos. Ellos no son subalternos, entonces solo que no quieren hacer el esfuerzo que requiere participar de la hegemonía, de la masculinidad hegemónica, pero es otro cantar. A lo que me refiero es, bueno, la vieja y querida idea de que si vos no estás pudiendo, lo que sea que no estás pudiendo, es porque te falta voluntad, porque si hasta una persona con discapacidad puede, entonces vos también tendrías que poder, básicamente. Esa idea, el feminismo se le ha colado de maneras que no son obvias, no son tan transparentes. Demos ejemplos. Cuando se habla de el aborto legal como lo que va a venir a terminar la pobreza,
por ejemplo, que lo habrán escuchado, para mostrarles cómo funciona el enunciado. Sí. Muy bien. Justamente, ahí es primero. Suponer, lo primero que se supone en ese enunciado es, no porque lo diga el libro, lo estoy mostrando como ejemplo. Primero, el primer problema de ese enunciado es que supone que si vos tuvieras menos hijos, entonces podrías, que el ascenso social existe y que lo que que requiere voluntad y mérito, y que si no estás dejando de ser pobre es producto de que tuviste un montón de chicos que no quisiste tener, que hubieras querido abortar, ya tiene un montón de presupuesto, cuando en realidad la pobreza es estructural y casi que en ciertas condiciones económicas, por ejemplo de extrema pobreza, casi que te conviene tener más capital social que menos. O sea, te conviene, al margen de que por qué no podrías, que esa es la otra, o sea, por qué solo puede reproducirse hasta el hartazgo marugotana y no puede una mujer del tercer cordón del conurbano bonaerense, porque no los pueden mantener con 2 empleadas domésticas o 4, bueno, nada, no hay, esos argumentos son de todo, racistas, clasistas, estúpidos, irracionales, no funciona así. Bueno, a eso me refiero con una serie de argumentos que están velados, que no son tan transparentes, porque el común denominador de la gente le parece que si vos tuvieras menos hijos, entonces podrías, no sé, que te alcanzara más la plata. Bueno, no funciona así, no, para nada. Vamos a la página 42 y 43, esa sí la tienen, o elegí todas las citas que no están, pudo haber pasado. Pudo, perfectamente. 42 y 43. 42 y 43. Que de ahí tenemos que ver algunas cositas nefastas. Miren. De la 42, con el párrafo que empieza con es posible. Empiezo con la oración anterior porque dice es posible que esto también. Entonces empiezo con esta fractalidad, que a grandes rasgos también se aplica al capitalismo, es un logro que prácticamente ninguna otra ordenación del mundo y la sociedad ha conseguido hasta ahora. Es posible que esto también explique que los discursos que mayor amenaza puedan suponer para uno mismo, supongan la misma amenaza para el otro. ¿Qué dijo? Bueno, eso ya es un disparate. Esto no significa que siempre sea así, pero sí que explica un poco por qué el capitalismo ha tardado tanto en intentar incorporar el feminismo como una marca vendible o intentar así vaciarlo de significado. O también por qué la mayoría de agrupaciones que abiertamente hacen campaña contra él acaban por identificarse con posturas económicamente capitalistas. No es que sea imposible encontrarse a alguien machista entre quienes no se identifican con la ideología neoliberal. De hecho, es tristemente común. Pero es más difícil que enarbolen esa forma de ver el mundo como algo válido. Por lo tanto, las alianzas que teje el patriarcado no son absolutamente transversales, sino que suelen encontrarse más fácilmente en posicionamientos conservadores o prosistema. Pero también sucede que como el patriarcado y el capitalismo no son considerados por muchos como un constructo social, sino como el estado natural de las cosas, a veces vemos a hombres muy variopintos uniéndose a su causa. Desde el típico macho que todas podemos tener en mente, el fuerte triunfador de voluntad hecho a sí mismo, la lista de ejemplos es tan larga que cuesta siquiera empezarla, el intelectual erudito, que a veces intenta escapar de ser tachado de machista aunque su comportamiento y obra lo pongan en evidencia. Acá cita a alguien que tenía todos los números para ser incel, por eso lo quiero leer, y no lo es, para demostrarle a los incel que hasta Woody Allen no solamente estuvo casado muchas veces con mujeres bellísimas, o sea, con Stacy's de su época. Digo, hoy tal vez, ¿cómo se llama la última esposa? La que lo denunció, la con la que había adoptado todas las chicas y chicos. Mia Farrow. Mia Farrow, se lo recordamos a la gente, cuando Mia Farrow empieza a trabajar jovencísima, era prácticamente adolescente, era novia de Sinatra, y era la imagen de competencia con Twiggy, por ejemplo. Era ese nivel, era una modelo. Era una modelo que sabía actuar, pero era una modelo, era una mujer de la hegemonía de la belleza blanca. No era nada, era la Scarlett Johansson de su época, por decir algo. Entonces, ya ven, Woody se pudo casar con Mia Farrow
vos también incel podés. Por ejemplo, ¿no? Porque si Woody pudo, cualquiera puede. O algo así. En fin, entonces, sigo desde el típico macho que todas podemos tener en mente, el fuerte triunfador, el intelectual erudito que a veces intenta escapar de ser tachado de machista, aunque su comportamiento y obra lo pongan en evidencia, Vargas Llosa, Woody Allen, Pérez Reverte, Fernando Sabater, humoristas equidistantes que refugian en la comedia para dar rienda suelta a abusos de diversos tipos, Pablo Motos, Jorge, un montón, Bill Cosby, el único que conozco es Bill Cosby, o polemistas que no encajarían nunca en el estereotipo de hombre fuerte y violento y que disfrutan de su estatus de segundón mordaz. Y nuevamente un montón de hombres de España que no saben quiénes son porque no les interesa el nombre de España. Además, la gran mayoría de personalidades científicas o filosóficas que marcaron la idea, esta parte es hermosa, que marcaron la idea de progreso o transgresión en los últimos siglos encarnaban perfectamente actitudes misóginas. Einstein, Nietzsche, Schopenhauer, Picasso y Neruda. Por lo que es normal que los hombres siempre se refugien en una de sus pocas certezas, la camaradería masculina frente a un mundo complicado y sin verdades absolutas como el nuestro. Muy bien, las escucho. ¿Qué es lo que está mal de todo esto? Tengo más, pero para empezar por acá, ¿qué es lo que está mal de todo esto? Y ayudemos a las señoras que escribieron este texto de mierda a que sepan. Las señoras que no han tenido acceso, justamente debido a procesos de racialización, a la alta cultura, que es lo que estas señoras están citando acá y con lo que se están brotando, no estaban tan de acuerdo con tirar la alta cultura por la ventana como si no hubiera nada ahí, justamente porque no tenían acceso. Nuevamente la cito a Audre Lorde, parece que lo único que puedo citar es Audre Lorde porque es la única que viene a poner un poco de sensatez en todo este dislate, que es no solamente una tarea titánica, construir el mundo ex nihilo, de cero, sino que además ni le conviene al feminismo. ¿Por qué haría una eso? ¿Qué va a inventar el alfabeto? Eso solamente perjudica a las mujeres que no han tenido, justamente, Audre Lorde es un feminista afrodescendiente, que no han tenido acceso, por los procesos de racialización, entre otros, a esto. Entonces sí, total, la idea, nuevamente, yo no sé si Audre Lorde la toma de ahí, pero pocas veces me van a escuchar citarlo, pero es de Trotsky. Trotsky era el mismo que decía, y tiene razón, las pocas cosas que Trotsky tenía razón, poquísimas, esta es una. Anular toda la cultura es solamente dejar a las masas más socialmente perjudicadas, económicamente perjudicadas, sin acceso a la cultura. Hay que leer toda la cultura críticamente, eso es lo que hay que hacer, no decir, bueno, ya está, rompamos las pirámides, total, ¿qué son? Patrimonio de la humanidad, ¿quién le importa? Las hicieron esclavos, entonces las tiramos, las hicieron esclavos, es cierto, están hechas íntegramente sobre el cuerpo de los esclavos las pirámides, entonces las rompemos. Es un poco eso. No se puede empezar de cero, todo, además de que no terminaríamos nunca. Ese es un primer problema, es del mismo tipo de problema de la censura de la listita. Entonces no podemos ver la película esta de las lesbianas Baum, porque básicamente son dos mujeres que toda la película se la pasan hablando de cómo hacer cagar al chongo. Entonces no, con chongo con el que una de ellas tiene una relación romántica, afectiva, como le queramos decir. Sí, no puedes tirar todo, entonces solo tendrías que poner la vara en algún lugar y eso ya sería arbitrario, eso ya sería decir, bueno, ya sería moral. Exacto. El otro problema, que ya sí es del orden de la verdad y la falsedad que tienen estos enunciados, tiene que ver con que descontextualizados parece que, voy a citar a mi favorito, ustedes eligen de estas listas el favorito de ustedes si es que lo tienen, parecería ser que Nietzsche, que en términos de vida personal, la verdad es que ha hecho poco daño a las mujeres, porque la única que realmente ha tenido en la mano, así que le ha tocado un pezón, que es la Luz von Salomé, se fue a la bosta. O sea, él le propone casar, saben la historieta, ¿no? Digo, para contextualizarlo, tiene un contexto, eso, lo que ahora les cuento la historieta, la parte realesca de Nietzsche. Pero lo que estoy intentando decirles es que, sí, así puesto parece que Nietzsche es igual a Woody Allen. No es igual.
Pero no es que no es igual porque a mí me gusta. No es igual por esto que estoy diciendo. ¿Lo quieren analizar en términos individuales? La realidad es que Nietzsche, a las mujeres individuales que tuvo la posibilidad de tocarle un pezón, que han sido muy pocas, sin pagar, las otras las ha pagado, no les ha afectado la vida, porque se fueron a la bosta, no las agarró, no se casaron con él, y nada, no ha tenido, no le ha pasado en la vida lo que Woody Allen, que ha violado a sus hijos, a sus hijas, que está múltiple denunciado, que tiene esa relación súper extraña, que uno dice, ¿qué es esto con la chica con la que adoptó con Mia Farrow? No es Woody Allen. Nada. Se le conoce una sola mujer histórica, que es esta, con la que tuvo un amorío, no me acuerdo con quién otro, ahora no me va a salir el nombre, un amorío así fugaz de verano, un trío, eran un trío, 2 hombres y ella no se quería casar con él porque tenía una pensión, que no sé de qué, una herencia de qué, mientras fuera soltera, y se fue a recorrer el mundo, fue amante de un montón de personas, una mujer muy libre, muy liberada para su época, no se quiso atar. Esa es la única, entonces no le cagó la vida a ninguna. ¿Qué machismo? Lo que enuncia es misántropo, eso tampoco es leerlo bien, odia a todo el mundo. Cualquier persona que lea Nietzsche podría quejarse que la está oprimiendo, porque no deja títere con cabeza, odia a todo el mundo, a todo el mundo. Poliodio, el fundador del poliodio. ¿Sí? Es uno de los fundadores del poliodio. Así podríamos decir que, bueno, que lo han hecho, ¿no? Creo que a ustedes se los conté ese póster nefasto de esa agrupación, que después vino fundación, ONG o gente subsidiada, no lo sé. Tal vez lo estoy contando mal, pero el póster sí, de que se llamaba Mujeres Públicas y había hecho como una suerte de blanco para arrojar dardos, donde, bueno, estaban las frases machistas históricas. Y había hasta una frase de Creón en Antígona de Sófocles. Eso no es Sófocles, señoras. Ni siquiera sé qué traducción, no me quiero poner filológica, ¿no? Uno podría decir, ¿qué traducción estás manejando? Pero más allá de eso, pues eso es un personaje de una obra. No se puede ser tan tilinga para decir hay que pegarle en el blanco a Sófocles. Obviamente Sófocles era un ateniense del siglo V, no le debían caer muy en gracia las mujeres, es de suponer. Pero, bueno, en fin. Había una página que llamaba Tu ídolo es un forro. Y que estaba, no sé, estaba Morrissey. Y sí, Morrissey es un forro. Ya no tiene, era ya, como, pero era la intención no era voy a tirar no lo los discos, escuches más. No voy a tirar los discos de Morrissey, es un forro. Listo. Me gusta una peor. Tengo un disco de Gary Glitter, que es mucho peor, lo buscan. Impresentable. No deberían estar diciendo esto porque me van a linchar. Después buscan quién es Gary Glitter. Pero bueno, me gusta la música de ese periodo. Sí, hay un lugar con todas estas listas y con todo esto que tiene que ver con dejar a las mujeres en un lugar culturalmente más, ¿cómo decirlo?, peor que en el que se encuentra en la actualidad. Niñato, ¿no? Sí. ¿Cómo? Como niñato, como no vayas a ciertos lugares porque... Paternalista, el cuco sí. De la misoginia y el machismo, en vez de Entonces venía a escuchar, no sé qué. andar a ver el cuco del machismo y la misoginia preparada con herramientas y armas como para poder hacerle frente sacar a de ahí eso. si hay algo que puedes sacar. Y si no, hacerlo saber cagar, salir. hacerlo cagar, palabra por palabra. Nuevamente, Vargas Llosa es un impresentable, no obstante tiene 2 grandes novelas. Es un montón tener 2 grandes, no buenas, grandes novelas, grandes. Lo que pasa es que después no hizo nada bien. Qué pena, Nietzsche le hubiera dicho no saber morir a tiempo. Qué pena que no se murió a tiempo. Claro, que es una de las cosas que nos enseñó Nietzsche, hay que saber morir a tiempo. Son grandes novelas y en el momento que las produjo, La ciudad de los perros y Conversación en la catedral, Vargas Llosa no era este anticomunista furibundo que parece que toma el té todas las tardes con Reagan. Ni digo con Bush, porque es vintage. No se lo puede tomar ni en serio a Vargas Llosa. Como la Mirta de... Peor, Mirta está mucho, pero Mirta lee más los ayornada. diarios que Vargas Llosa. No, tiene la edad del planeta Mirta, es verdad, pero está mucho más ayornada que Vargas Llosa. Vargas Llosa de la Guerra Fría, sigue hablando como si hubiera existido y como si estuviéramos ahí.
A lo que voy es, no obstante, esas dos novelas son grandes novelas, fundamentales para la literatura latinoamericana de todos los tiempos, fundamentales para la literatura latinoamericana que se llama la literatura del boom, que son los años finales de los 50, principios de los 60, y en el momento que lo produjo no hablaba contra el Che Guevara. Nuevamente, como nadie resiste un archivo, están los debates donde Vargas Llosa, entre otros, hablan bien de, por ejemplo, Fidel Castro. Después cambió de opinión. Está bien, no me parece mal, que haga lo que quiera, pero no toda la vida ha sido este señor que parece que nada, un obseso con la Guerra Fría, que sabía. No me parece. Ese es otro problema. Entonces deja a las mujeres en un lugar todavía más desventajoso porque les está diciendo no leas Conversaciones en la Catedral en la Ciudad de los Perros, que escribió un hombre muy malo y muy misógino, con lo cual te estás perdiendo de grandes proezas culturales. No solamente, y esto es importante, es peruano. ¿Y estas gringas de dónde son? ¿Entendés? Que me van a venir a mí a decir que yo no puedo leer la literatura del boom. No te estoy pidiendo que leas a todo Vargas Llosa, no obstante, es peruano. ¿Qué se creen? ¿Que es Reverté? No es Reverté. Reverté es español. No es lo mismo ser peruano que ser español. Por ejemplo. Bueno, también hay una homogenización que tiene que ver con este tipo de cosas. No es exactamente lo mismo. Neruda hay que juzgarlo por su obra. Es malísimo Neruda. Pero como escribe, es malísimo. Su vida, ya sabemos, es impresentable, no hay que invitarlo al cumpleaños. Si vuelve a reencarnar, no lo invitaremos al cumpleaños. Lo peor que tiene Neruda, que no lo tienen ni Picasso, que no lo tiene ni Schopenhauer ni Nietzsche. De Einstein no voy a decir nada porque más que un meme no sé nada de Nietzsche. La verdad no podría opinar. Es justamente su literatura de baja calidad. Es un invento del marketing latinoamericano. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, las producciones filosóficas, artísticas, culturales, a veces, o siempre, tienen sus propias reglas de análisis. Entonces vos no podés juzgar homogéneamente un grupo de diferentes contextos, diferentes latitudes, diferentes periodos históricos, sin las reglas. Si una se encargara de analizar a Neruda de acuerdo a la literatura, la especificidad de la literatura, que la literatura tiene su especificidad, una se daría cuenta que el Neruda es un nefasto. Sin apelar a... Claro, pero para eso hay que leerlo. Y es lo que ellas no quieren que lo leas. Les parecería bien que no existiera más, que estuviera removido de los libros. Es bastante parecido a lo que hacía la dictadura. Y la Inquisición. Y los padres de la Iglesia. Y la Iglesia católica, todas esas cosas a las cuales ellas dicen oponerse. Claro. En vez de decir, te voy a dar herramientas, incluso las herramientas propias de la especificidad de la literatura, para que vos te enfrentes, si tenés ganas, a alguien como Neruda, a su obra, y te des cuenta que sus poemas son basura. Porque lo son. Y lo podría demostrar, no lo vamos a hacer ahora porque no viene a cuento, pero lo podría demostrar. Y de hecho, Neruda comparte tiempo y espacio con otros, tal vez menos nefastos que él, pero bastante nefastos, que sí son buenos. Por ejemplo, este no es nefasto, o a mí no me consta, Huidobro, y el otro es Roca, que son dos escritores chilenos. Claro, ellas no lo conocen, porque como son eurocacas, no saben que estos poetas, que también son bastante machirulientos, pero excelentes, porque Chile es el gran país latinoamericano de la poesía, por si no se enteraron. Bueno, no es todo Neruda. Entonces, por un lado, la homogeneización. Por el otro, no analizar los hechos culturales, los fenómenos culturales, artísticos, etcétera, con su propia especificidad, tiempo, espacio, coordenadas. Y luego mezclarlos como si fueran todos amigos que están comiendo juntos. No tiene nada que ver. Nosotros. Una autocrítica, porque por ejemplo... ¿Hacia el feminismo? Hacia el feminismo, porque justamente... Ah, eso no lo hace nunca el feminismo, No, hace un montón de años. Pero Eso, por ¿sabes cómo se ejemplo- hacía en el feminismo? Perdón que te interrumpa nuevamente. Hoy no voy a dejar, hoy estoy obsesa con Audre Lorde, lo bueno que es estar obsesa con Audre Lorde. Audre Lorde le decía al feminismo la casa de la diferencia. ¿Por qué le decía la casa de la diferencia? ¿Porque éramos todas diferentes y convivíamos bien? No. El feminismo siempre ha funcionado mediante conflicto. Así es como esa fue históricamente la producción del gran pensamiento dentro del feminismo.
había una corriente, luego venía otra que peleaba con esa, venía nuevamente otra que decía, está muy bien tu pelea, pero además tal cosa. Siempre ha peleado. Si le quitas eso, te quedas con la nada, te quedas con este discurso que es básicamente una nada informe. Sí, porque justamente, o sea, esto que ella, o sea, lo que vos decís del tema de la crítica, a ver, en un momento habla justamente de la derecha, o sea, varias partes del libro habla de sus oponentes, dice, porque tenemos a quienes en foros de internet utilizan esto del puedo decir lo que quiera para tener posiciones racistas, de derecha, bla, 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 pero en ningún momento opone una estrategia a eso. Básicamente dice, qué malos que son. Sí, denuncia. Todo el libro. O sea, como que te llora que, aprovechan que pueden decir cualquier cosa en internet para decirnos gordas feas. Y es como, y no hay ninguna lectura donde diga, bueno, esto al mismo tiempo a mí me permite hacer esto otro. O bueno, existe esto, pero bueno, que digan lo que quieran, yo puedo decir lo que quiera. No, va a lo otro, va a cupo, va a censura, va a listita. Y ahí vamos, a lo del cupo. En cierto, cuando uno analiza ciertos fenómenos, por ejemplo, suponete que vos vas a analizar, así, sé muy poco de esto, la voy a pifiar, pero yo sé que esto se analiza de esta manera porque me lo han enseñado de esta manera otras feministas. Suponete que vos vas a analizar la pintura, los movimientos de vanguardia pictóricos del siglo XX. No estudiar a las mujeres es ostensiblemente soslayarlas, que es lo que hace Occidente, by the way. Porque en los movimientos de vanguardia pictóricos del siglo XX, más de la mitad son mujeres. La vanguardia la hicieron las mujeres. No André Breton, que bueno, igual no es pictórico, pero por decirte algo, ¿no? O sea, parece ser que todo es el mural, ¿cómo se llama el novio de Frida Kahlo? No lo conozco, no. Muy bien, parece que todo es Diego Rivera. No. Ni siquiera todo es Frida Kahlo. Hay que estudiar la vanguardia. Cuando vos vas a estudiar vanguardia, por ejemplo en pintura, no podés negar la participación de las mujeres. Eleonora Carrington, Leonor Fini. Entonces, más que cupo, tiene que haber 50 y 50. Lo que hay que pensar es los fenómenos, por ejemplo este que estoy diciendo, ¿quién estaba ahí? Y entonces las tenés que analizar. Occidente no lo hace. Pero no decir, no estudiemos a Diego Rivera porque macho. No. Hay que desandar la operación donde Diego Rivera se lo come todo. Incluso se come las otras producciones minoritarias de otros hombres que no hacen mural. Por ejemplo. ¿Se entiende lo que quiero decir? La diferencia entre el cupo y esto que estoy diciendo es que el mecanismo no es exógeno y opera sobre un fenómeno, sino que una va a analizar el fenómeno y entonces el fenómeno dice algo que tiene que ver con lo que fue borrado. Otro ejemplo, hay un gran poeta que siempre se estudia cuando uno estudia griego, que es uno de los grandes poetas griegos, uno de los grandes poetas líricos, que se llama Píndaro. Está buena parte de su obra conservada, cosa que no es usual. A Píndaro se lo ha conservado bastante. Muy bueno, muy bueno. Tal vez no les va a gustar. Hölderlin escribió un montón, el poeta este alemán, romántico, ha escrito un montón pensando en él. Píndaro ha tenido una sola competidora importante, de peso, porque competían los poetas en aquel entonces, sobre todo en competencias deportivas. La poesía formaba parte de las competencias deportivas. Su gran competidora se llama Corina. De Corina tenemos 5 versos. Nada. Y una se enteró fuera de la universidad que Corina existe, porque un día vio, no sé, una antología de poetas griegas arcaicas, cosa rarísima, porque parece que la única poeta griega arcaica es Safo. A Safo no le han podido negar porque Safo para los griegos era como una diosa, literal, era una musa. La canonizan, la convierten en ser inmortal, inmaterial, o sea, a ese nivel, como la convierten en divinidad, básicamente en inmortal. No la han podido negar, pero a todas las otras sí. Entonces, lo que sería interesante no es poner cupo, sino ir a buscar con quién competía Píndaro. Píndaro sí le da identidad, le dice cerda, la insulta todo el tiempo, la odia, porque le gana los concursos. Pero vos no te enterás de eso. Incel. Incel total. Incel total.
No sé nada de la vida Tinder, así que no sé, tal vez no era tan incel, pero podría serlo. Entonces, más que cupo es pensar que hay ciertos fenómenos que no pueden ser analizados, o dicho de otra forma, hay ciertos fenómenos que si son analizados soslayando la participación de mujeres u otras minorías sexuales es porque ostensiblemente se ha hecho esa operación, no porque no estuvieran, que no es lo mismo que decir hay que poner un cupo 50-50 o incluso analizar las condiciones que hacen que las minorías subalternas no tengan acceso a esa producción, que no tiene que ver con el mérito, tiene que ver en general con el capitalismo, con coordenadas geopolíticas, con todo eso a la vez, con procesos de racialización. Y eso no va a poder dar cuenta el cupo, nunca. No, y después también Mucho menos este tipo de censura. nuevamente, si vos analizás por qué se está o no se está en determinado lugar, a veces tiene que ver, o siempre tiene que ver con el capitalismo, pero otras veces también tiene que ver con, justamente si esos lugares tienen lógicas capitalistas que excluyen determinados fenómenos, tal vez no sea deseable que esos fenómenos se incluyan dentro de eso, o esas expresiones culturales o de vida se incluyan dentro de eso. Por ejemplo. No necesariamente. A ver. No sé, es como decir, bueno, en Hollywood no tengo la vida de la chica trans. Por ahí en otros cines sí, no en Hollywood. Bueno, es deseable que en Hollywood, digo, yo me imagino una versión horrible. La pregunta es deseable en Hollywood. Claro, entonces, no. Por eso mismo, entonces cuando hablas no es deseable, te evitas esa pregunta. Porque entonces estás hablando de Hollywood y no, o de Disney o de Marvel y después decís, pero... Ay, me hiciste acordar que tenemos que hablar de Wonder Woman. Que no la ay, retomamos ahí cuando nos quedamos con... Igualmente, todo se debe a que en la primera parte de este párrafo, cuando yo lo leí decía, bueno, acá va a hablar de justamente cómo el capitalismo incorpora el feminismo, pero no lo hace. Llega hasta ahí. Dice eso, y después no lo hace No entra. en ningún momento. No entra, no. No sé si nos perdimos esa parte del libro. Muy bien. Sigamos un cachito en esto. Vos buscás eso que, de esa parte del libro que hablabas. Lo cierto es que décadas de reivindicaciones, análisis y luchas feministas en todos los ámbitos de nuestra civilización han conseguido crear cierta conciencia de rechazo a algunas posiciones más extremas dentro de la masculinidad, especialmente en cuanto a su representación. Por ejemplo, si a día de hoy vemos a Indiana Jones agarrar con su látigo a una mujer para conquistarla, la respuesta no será tan unánimemente positiva como fue en los 80. Muy bien. Pero ¿por qué debería ser positiva la extrema delgadez de Wonder Woman? Que además no resiste el menor análisis en un mundo que hoy tiene olimpiadas de CrossFit y las amazonas están ahí. Cuando las ves, ejemplo, la mayor levantadora de pesas de este momento, Steffi Cohen, que además es venezolana, levanta más que cualquier hombre, no en términos de peso específico, levanta 3 veces o 4 su propio peso, cosa que no lo ha hecho ningún hombre. Es una hormiga, la chabona, básicamente. Esa es la que tiene que hacer de Mujer Maravilla, porque si alguna vez ha habido una amazona o una se quiere representar una amazona, no va a ser una piba que no pueda levantar la espada y treparse al caballo de un salto. Va a ser una piba como Steffi Cohen, básicamente. Bueno, pusieron una modelo. ¿Por qué entonces tenemos que celebrar una modelo de la extrema delgadez? En el ámbito del desarrollo físico y mental, que es básicamente Wonder Woman, ¿no? Entre muchas otras cosas. Es una fucking amazona. ¿Cuál es la diferencia entre esa Wonder Woman de Marvel que yo le miraba los brazos y decía, esa chica no puede, no es que no puede hacer nada, no puede agarrar una taza, se le cae. Al margen de que mi problema con la extrema delgadez, no dejaré nunca de decirlo, no tiene que ver solo con el físico y lo que se puede hacer en términos de fuerza. ¿Qué come el cerebro? Esto va a explicar por qué pierden la concentración, por qué, además de perder la concentración, les da sueño, por qué están apáticas, por qué se distraen, por qué no podemos hacer cálculo matemático. Come azúcar. Come cosas que engordan. Porque también te duele la cabeza. Entonces, nos quieren flacas. Básicamente, flacas son más tontas. ¿Cómo va a ser la reina de las amazonas si es tonta? No puede ser la reina de las amazonas si es tonta. No tienen ni un pelo de tonta las amazonas. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Indiana Jones.
¿Y por qué entonces hace una celebración de ese cuerpo en un mundo donde, hey, hay mujeres que están haciendo esas olimpiadas de CrossFit y pueden hacer cualquier cosa con el cuerpo? Claro, tampoco son cuerpos naturales, no las voy a endiosar. Sí, son cuerpos hegemónicos, por supuesto que sí lo son. Las de las levantadoras de pesas no tanto, las de CrossFit me refiero. Pero ¿por qué una tendría que entonces celebrar que sacaron una modelo en la pasarela y la pusieron ahí? Fue como cuando llegó al cine Lara Croft, la recordarán del videojuego. No era así, Lara Croft. Claro, sí, sí. No era así, por ejemplo. No era como lo que después representan en la pantalla del cine. Operación, que nuevamente es propia del cine. No es solamente inherente al sistema patriarcal, machista, misógino. Digo, Aquiles tampoco es Brad Pitt. Yo no la vi, la versión de la Ilíada, pero me leí la Ilíada en griego. Entonces les puedo decir, Aquiles tampoco es Brad Pitt. Es distinto. Vayan a leer la Ilíada si quieren enterarse quién era Aquiles y cómo era. Homero lo describe perfectamente, sea quien sea que haya sido Homero. En fin, pero eso lleva mucho más tiempo. Lleva mucho más tiempo y requiere estudio y requiere no hacer listas. Ir a analizarlo, no para vindicarlo, sino para analizar los fenómenos. Eso es lo que me había olvidado cuando nos metimos con con la private baskets y todo eso. Bueno, ¿qué más? Me estaba acordando que sí estoy tratando de buscarlo para que se los reproduzca, pero es como, bueno, están estos guiones, la gente los toma y los reproduce, entonces siempre se va a reproducir, pero me da la sensación que hay una explicación previa que no está dando, que es la que explica finalmente cómo se instalan esos discursos. ¿Y cómo se instalan? Ejemplos. No, te estoy preguntando, ¿eh? ¿Del texto? No, tuyos. Vos decís, le falta la explicación de cómo se instalan. Bueno, cuando hablamos de la suscripción, ahí tenés cómo se instalan. Te lo dice, básicamente. Te dice que te unas, te dice, habla del reconocimiento. Muy bien. Ahí está. ¿No entendés? Sí. Entonces, para instalar un cierto discurso, al margen de que forma parte de estas críticas a lo que son las masificaciones, la masa nunca va a aceptar algo que hable contra ella. Por eso se habla de procesos de masificación. Justamente, no puede ser tan popular algo que atente contra la masa. No la masa como el pueblo, la masa como el proceso de masificación que zombifica. Entonces, ¿cómo se instala? Se instala contemporizando con aquello que son los valores de una sociedad que se supone que tendría que modificarse. La gran frase de Assata Shakur: nunca ni nadie se ha liberado apelando a los valores morales de la cultura a la cual se intenta oponer. Entonces, si vos querés instalar un discurso, esto lo ha hecho el feminismo in extenso en los últimos años. Si vos querés instalar, básicamente es un manejo maquiavélico de Maquiavelo, lo saben, han leído Maquiavelo, han leído El Príncipe, lo ignoro, pero es básicamente que el fin justifica los medios. Entonces, si el fin es obtener el aborto legal, apelemos a la maternidad. Básicamente. Porque la maternidad no ofende. Entonces, bueno, apelemos a la maternidad. Pero así no se va a modificar el mundo. Produciendo un tendal de niñes occidentalizados, no se va a salvar el planeta. Hasta Greta lo sabe. Si lo sabe Greta, lo tenemos que saber nosotras, que somos básicamente las primeras contaminadas por el glifosato. Por eso los discursos se volvieron tan masivos, porque son básicamente la vieja y querida mujer rancia de toda la vida que cree que lo más importante es tener un hijo. No es lo que ha hecho siempre el feminismo. El feminismo criticaba esa idea, buena parte del feminismo. Y cuando hacía salvedades, eran justamente eso, salvedades. Como, bueno, esta idea de que la libertad empieza por el vientre no aplica de manera tan directa y tan unívoca cuando hablamos de mujeres racializadas. Pero no que la maternidad deseada, no.
salgamos a discutir el deseo. Es así como los discursos se vuelven masivos. Si siguiera hablando, como hablaba la Biblioteca de Milán, de la huelga de útero, seguiría siendo un conocimiento minoritario, porque no todo el mundo tiene ganas de escuchar. Bueno, por razones muy extensas. En primera hipótesis es porque la construcción del sujeto occidental, que en parte venimos a ser nosotras como occidentalizadas, es la producción de un cuerpo que lucha por su propia opresión. Entonces no acepta, no tolera, no lo puede incorporar, en el sentido más material, umbandista del término, su liberación y su emancipación. Entre muchas otras hipótesis. Pero no llegarías a ser masiva si seguís hablando de huelga de vientres. Es por eso que hay réplicas de esta cosa, no sé cómo decirle, porque eso no es una performance, es una ronda infantil. Performance hace Tania Bruguera. La Tania Bruguera tiene mucho reconocimiento a nivel mundial, pero no la conoce nadie, porque todas ustedes conocen a las tesis, pero a Tania Bruguera no la conoce nadie. Y es la gran performancera de estos últimos, qué sé yo, 20, 25 años. Búsquenla. Una de mis performances favoritas es la que hizo en Colombia, creo que para la Universidad de Bogotá, donde, la voy a contar mal, era mucho más extensa, pero básicamente la invitan a una universidad en Colombia, la invita a hacer es cubana ella, vive en Cuba de hecho, muy anticastrista que vive en Cuba. Como buena parte de los cubanos, obviamente una no se entera por el bloqueo que sufre Cuba, no por Cuba. Bueno, la invitan a hacer esa performance y pone a un ex guerrillero de la FARC, pone a una representante de las organizaciones de víctimas de la guerrilla y creo que a un cura del tercer mundo o alguien así, a debatir el proceso de pacificación en Colombia, y pone a un par de personas, entre ellas un par de azafatas, es decir, modelos, con bandejas, si no me equivoco, eran de plata, a repartir líneas de cocaína entre el público. Y la gente tomó. La gente tomó. Esa fue su performance. Y después, cuando terminó, bueno, agradezco a la Universidad de Bogotá por haber invitado. Pum, y se fue. En la Bienal de Venecia, que la ganó, que es el gran hito de la performance. Bueno, delante del público agarró no sé qué pistola. Vieron que la performance tiene todos esos requerimientos, el tipo de pistola, el tipo de bala, nada, hacen todo ese juego, porque lo piensan. Recuérdenme volver a esto de las tesis, porque está pensado también, solo que es muy distinto. Tania Bruguera agarra, pone una bala en la recámara, hace así clan y delante de la gente gatilla. No sabemos si la bala era real o no era real, yo no lo sé. Quiero decirte, como público espectador, vos estás viendo eso, mínimo te hiciste pis. De ahí para abajo, ¿entendés? O sea, una persona está jugando a la ruleta rusa, vos fuiste a ver una performance, te creíste no sé qué, bla, puf, así, en un segundo. Bueno, eso es una performance. Luego está esto, que invitaron a practicar, había cosas que lo decían, llamamientos declarados, que invitaban a todas las madres con sus hijos, ningún análisis acerca de ningún tipo de maternidad, de cis y trans y nada, de nada. Las madres con sus hijos, ropa de fiesta, aprender la coreografía. Es muy obvio que es, primero que no es una performance, es una ronda infantil, luego que es más de lo mismo de siempre, y luego, nada, ¿qué decirles? No deberían estar en la primera línea, no sé, Louis Michel armó, ¿saben quién es Louis Michel? Una revolucionaria de la Comuna de París, que armó su milicia con mujeres y trabajadoras sexuales, armadas. Claro, por eso pasó la historia. Lo otro es una estrategia de marketing. Ya pusiste cara rancia, Nieve, estás enojadísima, cambia la cara. La tiene toda fruncida, está enojadísima. Bueno. Ya saben que soy hola. Emma, te voy a confesar algo, me negué a verlo. Porque lo vi por todos lados. Es graciosa, Vela. Y fue como, ay, no lo quiero ver. Es más, tipo, una compañera... La Coca-Cola también.
Sabemos, ¿no? Que la Coca-Cola se consume en todo el mundo y que también es re pegadiza. Tuve un momento muy horrible en el trabajo, una compañera que obviamente no es feminista, no es nada, no es simplemente es Sí, en el moza. trabajo también cantando. No, ella, que lo que me gusta de ella es que ella es facha y no tiene problema. Y lo asume. Y lo asume, es genial cuando te dice las cosas, Claro. te dice estos negros. Porque no te mierda, y- confundís, como bueno, Ay, listo, sí, ya sé gracias. quién sos. Gracias Claro. por hacerte la prueba. Claro, no dice que el aborto resuelve Ay, la no, pobreza, no, que es básicamente lo que no. dice la eugenesia. No, de hecho te dice, no, igual estaría bueno que abortaran estas negras. Te lo dice. Me Piensa encanta. como una feminista. Tal Es como cual. que es eso que vos decís, bueno, los de facho, igual es joven, sale de 40, pero bueno. Nada, Jovencísima. La bebé. para ese discurso. Basta. Y bueno, y agarro y me dice, ay, ¿viste eso de lo del violador y esa perfo que hace? Va, seguro a vos te gusta porque sos medio como... Y yo me quedé tipo... Vos y yo no nos gusta lo mismo. ¿Cómo llegamos? Claro, ella como asumía que a mí me iba a gustar porque como yo soy medio progre, feminista, algo así, que no sabe bien. algo así. Si supiera igual, prefiero que no sepa que piense cualquier cosa. Y yo me quedé, no, igual a mí mucho lo artístico, así no. Reortiva le contesté así, no sé, no me gusta. ¿Y a ella le gustaba? No le gustaba. No le gustaba. Me parecían unas pelotudas, pero bueno, decía que seguramente a mí me dice, es pegadiza igual, me dice. Me dijo así. Y yo dije, ay, no lo tengo que ver, digo, lo tengo que ver, pero no lo tengo que ver, me voy a enojar si lo veo, dije, bueno, y no lo vi hasta ahora, lo tengo que ver igual. A mí me ha pasado algo raro que fue que primero vi la versión francesa. Yo vi los memes, como siempre. Y no Primero, entendía. Bueno, después entendí. Porque Francia no tiene nada que ver en lo que está pasando. Francia, el imperio francés no tiene nada que ver en lo que está pasando en este continente. Nada. Ni sus mujeres francesas, por supuesto. Se ha dicho de paso, no fue hecha en cualquier parte de Francia. Yo no conozco bien Francia, pero una podría decir, bueno, tal vez lo hicieron al sur, Marsella. No, París, con la Torre Eiffel de fondo. Qué suerte pusieron la Torre Eiffel, no pusieron Campos Elíseos, pero deben haber tenido ganas, lo debe haber, si decidieron que se hacían la Torre Eiffel es porque en algún momento pensaron por qué no los Campos Elíseos. Pero bueno, básicamente. Entonces, ¿qué decirte? Si se replica de manera tan rápida y entusiasta en lugares como Francia y Alemania, yo creo que de mínima hay que desconfiar, personalmente. Y luego están estos análisis específicos. La performance no es cualquier pelotudez que a una se le ocurre hacer disfrazada en grupo. Tiene, claro, por eso citaba a Tania Bruguera, ¿entendés? Puedo citar a la guatemalteca Regina Galindo. No es santo de mi devoción, por desgracia conocí cómo vivía, pero sus performances son maravillosas. Maravillosas, todas. Bueno, entonces tiene sus reglas, no es cualquier gilada, no es lo que hace cualquiera en cualquier momento, de cualquier manera. Y luego, a estas dos que cité no las están replicando por el mundo las europeas, porque en principio hay que poner en riesgo la vida. Como ellas son latinoamericanas, saben que la vida ya está en riesgo, entonces ¿qué más importa? No les importa. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, forma parte de su performance que para una mujer latinoamericana la muerte está ahí servida. De hecho, están vivas de milagro, como todas, nosotras. No que las otras no lo estén, pero una, vamos, lo vamos a negar, más, justamente. Entonces, hacen performance que no se van a poder replicar, porque sería, no sé, la de esta Regina se colgó de un puente con un arnés mientras recitaba poesía, con los ojos vendados, se colgó, hizo una vaginoplastía, porque te ofrecen, ahora llegaron acá, en su momento en Guatemala te ofrecían en los diarios vaginoplastías para tener mejores casamientos, hizo una vaginoplastía y la filmó, la pagó y la filmó, para que vean cómo es el proceso para volver a ser virgen para mejores casamientos. Bueno, no, eso no se va a replicar, porque eso es de verdad poner el cuerpo. No vuelve, digo, lo usaste tu vagina para hacerte una vaginoplastía para la performance, que es algo que tal vez una no haría, ¿verdad? Sí, como que tiene Con que fines ver con- artísticos, claro, extremas. O sea, Claro. por un lado está el que si le gusta a todo el mundo ya,
y sí, si le gusta. No es que le guste a todo el mundo, no, yo no hablo en esos términos, sino esto. Si se replica de manera tan rápida, incluso el enemigo lo puede reapropiar. El enemigo no tiene que poderse reapropiar de lo que vos producís. Esta canción, que fue una performance, que la hizo un candidato de extrema derecha chileno. En 7 días. Demoró 7 días en darle vuelta. Claro, porque donde haces ese señalamiento, el violador eres tú, vos podés poner el saqueador, eres tú. Y funciona. Si estás señalando, pero esa